Mi nombre es Gladys Ruth García López. Mi ID es 6077. El día de hoy les voy a hablar de la biología. El concepto biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, ciencia. Es decir, la biología es la ciencia de la vida. ¿Qué estudia la biología? Se encarga de estudiar todos los aspectos relacionados con la vida, tanto los mecanismos de funcionamiento del interior de los propios organismos, tanto animales, vegetales y humanos, como la relación de los organismos entre sí y con el medio. Esto genera una estructura de las ciencias biológicas y disciplinas como lo son biología marina, botánica, ecología, embriología, microbiología, genética y zoología, por mencionar solo algunas. Les daré una breve explicación de algunos conceptos antes mencionados. Botánica es la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas, incluyendo la descripción, clasificación, distribución y relaciones con los otros seres vivos. Ecología estudia los seres vivos, su ambiente, su distribución y abundancia, cómo estas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat. Zoología es la disciplina biológica que se encarga del estudio de los animales. Bioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, pues nosotros somos del equipo 1 y mi nombre es Alida Pérez Garduño. Nos tocó lo que es principios de la biología. Entonces empecemos. ¿Qué es la biología? La biología es una ciencia natural que estudia todo lo relacionado con la vida y lo orgánico, incluyendo los procesos, sistemas, funciones, mecanismos u otros caracteres biológicos subyacentes a los seres vivos, en diversos campos especializados que abarcan su morfología, fisiología, filogénesis, desarrollo, evolución, distribución e interacciones en los niveles macroscópico y microscópico. La biología se ocupa tanto en la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como de las relaciones entre los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios de esta. Principios de la biología. Se caracteriza por seguir algunos principios y conceptos de la gran importancia, entre los que se incluyen la universalidad y la evolución de la diversidad, la continuidad, la homeostasis y las interacciones. Universalidad. Todos los organismos perpetúan sus caracteres hereditarios mediante el material genético, que está basado en el ácido nucleico, conocido como ADN, que emplea un código genético universal. En la biología del desarrollo, la característica de la universalidad también está presente, por ejemplo, el desarrollo temprano del embrión sigue unos pasos básicos que son muy similares en muchos organismos metazo. Evolución. Uno de los conceptos centrales de la biología es que toda la vida desciende de un antepasado común, que ha sido el proceso de la evolución. De hecho,
Esta es una de las razones por la que los organismos biológicos exhiben una semejanza tan llamativa en las unidades y procesos que se han discutido en la sección anterior. Diversidad. La vida exhibe una asombrosa diversidad en morfología, comportamiento y ciclos vitales. Para afrontar esta diversidad, los biólogos intentan clasificar todas las formas de vida. Esta clasificación científica refleja los árboles evolutivos de los diferentes organismos. Dichas clasificaciones son competencia de las disciplinas de la sistemática y la taxonomía. La taxonomía sitúa a los organismos en grupos llamados taxa, mientras que la sistemática trata de encontrar sus relaciones. Entre las ideas más modernas, generalmente se acepta el sistema de 3 dominios: archaea, bacteria y eucariota. Estos ámbitos reflejan si las células poseen o no un núcleo, así como las diferencias en el exterior de las células. Hay también una serie de parásitos intracelulares que en términos de actividad metabólica son cada vez menos vivos. Por ello, se los estudia por separado de los reinos de los seres vivos. Estos serían los virus, viroides y priones. Continuidad. Se dice que un grupo de organismos tiene un antepasado común si tiene un ancestro en común. Todos los organismos existentes en la Tierra descienden de un ancestro común o, en su caso, de un fondo genético ancestral. Este último ancestro común universal, este es el ancestro común más reciente de todos los organismos que existen ahora. Se estima que apareció alrededor de 3.500 millones de años. La noción de que toda una vida proviene de un huevo es un concepto fundacional de la biología moderna y que viene a decir que siempre ha existido una continuidad de la vida desde su origen inicial hasta la actualidad. En el siglo XIX se pensaba que las formas de vida podían aparecer de forma espontánea bajo ciertas condiciones. Los biólogos consideran que la universalidad de código genético es una prueba definitiva a favor de la teoría del descendiente común universal de todas las bacterias, archaea y eucariotas. Homeostasis. La homeostasis es la propiedad de un sistema abierto de regular su medio interno para mantener unas condiciones estables mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico controlados por mecanismos de regulación interrelacionados. Todos los organismos vivos, sean unicelulares o pluricelulares, tienen su propia homeostasis. Por ejemplo, la homeostasis se manifiesta celularmente cuando se mantiene una acidez interna estable, pH, a nivel de organismo. Cuando los animales de sangre caliente mantienen una temperatura corporal interna constante y a nivel de ecosistema, al consumir dióxido de carbono, las plantas regulan la concentración de esta molécula en la atmósfera. Los tejidos y los órganos también pueden mantener su propia homeostasis. Interacciones. Todos los seres vivos interaccionan con otros organismos y con su entorno. Una de las razones por las que los sistemas biológicos pueden ser difíciles de estudiar es que hay demasiadas interacciones posibles. El comportamiento de una especie en particular puede ser cooperativo o agresivo, parasitario o simbiótico. Los estudios se vuelven mucho más complejos cuando dos o más especies diferentes interaccionan en un mismo ecosistema. El estudio de estas interacciones es competencia de la ecología. Bueno, pues esto es una parte de lo que nos tocó a nuestro equipo exponer. Los dejo en compañía de mis compañeros. Espero haberme dado a entender, ya que tenía mucho tiempo que no hacía esto. Y pues gracias. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Jade Jocelyn Cano de la Cruz y de lo que yo les voy a hablar
es de qué es la biología. La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento, su interacción entre sí y con el medio ambiente. Es una asignatura básica fundamental en ofrecer una visión de los principales procesos biológicos y resulta fundamental para los futuros biológicos con una buena comprensión para el entendimiento de la complejidad de los órganos, vida y sistema de los procesos evolutivos. Ayuda a construir los cimientos científicos a partir del saber de los principios básicos de la composición, estructura y funcionamiento de los seres vivos, apoyando en el método científico, que es la manera sistemática de buscar la verdad sustentada en la racionalidad, la lógica y el escepticismo. Los fundamentos de la biología son naturaleza de la ciencia y la biología, célula eucariota, célula procariota, interacción genética, ADN y síntesis proteica, reproducción y desarrollo humano, plantas y su estructura, desarrollo de la teoría de la evolución, biodiversidad biológica. Botánica es la ciencia que se ocupa en el estudio de las plantas, incluyendo con una buena descripción y distribución y relaciones con algunos otros seres vivos. Bioquímica, ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos, especializado principalmente en proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células. Se basa de que todo ser vivo contiene carbono y moléculas biológicas. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y estudia la mismísima base de la vida, que se compone con células y tejidos, y contiene reacciones químicas de la digestión, tanto la fotosíntesis y la inmunidad. Ecología. Estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia. El ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat, factores bióticos. Genética. Campo que estudia las ciencias biológicas, que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la otra y cómo afecta el desarrollo de las características que controlan estos procesos. Microbiología, ciencia encargada del estudio de los microorganismos, seres vivos pequeños también conocidos como microbios. Biología dedicada a estudiar los organismos que son solo visibles a través del microscopio, como los virus, procarientes y eucariontes simples. Zoología es la disciplina biológica que se encarga del estudio de los animales. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alonso Martínez. Yo les voy a hablar del método científico. Lo que caracteriza a todas las ciencias es que todas, absolutamente todas, utilizan un procedimiento común para adquirir conocimientos llamado el método científico. El método científico ha sido la base de varios descubrimientos en varias ciencias. La biología es una de estas. Gracias a este método se han propuesto y confirmado varias teorías existentes. Cada proceso de la naturaleza necesita de este, desde el funcionamiento de todo el ecosistema hasta en cómo se divide la naturaleza. Es necesario esto. Sin el método científico no existe la ciencia. Lo necesitamos tanto antes como ahora, así como en el futuro. En la mayoría de los casos, el método científico es un proceso repetitivo. En otras palabras, es un ciclo más que en una línea recta. El resultado de una ronda se convierte en la información que mejora la siguiente ronda de elaboración de preguntas. En los fundamentos de biología y en otras ciencias se encuentra un método de resolución de problemas llamado método científico. Este tiene 5 pasos básicos. El número 1. Se hace una observación. En este, el científico observa algún fenómeno natural en específico del cual tenga interés en investigar. El paso número 2. Se plantea una pregunta. La observación que llevó previamente lo llevan a plantearse una pregunta en específica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El número 3. Se formula una hipótesis. Basándose en sus conocimientos previos o en otras investigaciones, el observador plantea una hipótesis o predicción
que responde a la pregunta planteada y explica el fenómeno natural. El paso número 4 es la experimentación. Conocer una predicción no es suficiente, hay que comprobarla. Esta es la parte más importante del proceso y es necesario llevar a cabo el experimento de una forma rigurosa. Para poder tener resultados válidos, un experimento mal diseñado puede llevar a conclusiones erróneas. Y el paso número 5 es la conclusión. Una vez obtenidos los datos del experimento, el investigador los analiza con técnicas estadísticas y obtiene unos resultados. Estos resultados le ayudan a validar o refutar su hipótesis. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos una tostadora de pan y el paso número, que es la observación, nos damos cuenta que el tostador no está funcionando, no todo está el pan. El paso número 2, el investigador se hace la pregunta: ¿por qué mi tostador no tuesta? ¿O por qué no funciona? En el paso número 3 tenemos una hipótesis, probablemente o quizá el enchufe no sirve. Y en el paso 4, que es el experimento, es si conectamos el tostador en otro enchufe, entonces puede que tueste el pan. Y tenemos dos posibles resultados. El primero es que el pan está tostado y lo que nuestra hipótesis... Buenas tardes, mi nombre es Diego Alberto Sánchez Blanca, 10 más grandes de la biología y sus ramas, gracias a las indagaciones de los científicos al pasar de los siglos. 1. Charles Darwin, conocido también como el padre de la evolución, fue un científico y naturalista inglés. Fue el más influyente en cuanto a la idea de la evolución. Nació el 12 de febrero de 1809 en Reino Unido y falleció un 19 de abril de 1882 en el mismo. Ganó premios como miembro de la Royal Society, medalla Copley y medalla Watson, entre más. 2. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico de la antigua Grecia, considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Aportes importantes de Aristóteles como el sistema formalizado de pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia de la observación en la ciencia y su aportación en la forma de la Tierra. 3. Gregor Mendel fue un fraile agustino, católico y naturalista del siglo XIX. Formuló las leyes Mendel que dieron origen a la herencia genética a través de experimentos con plantas de guisantes. Fue el primero en concluir que los caracteres de los progenitores son heredados por las descendientes según unas leyes comprensibles. Descubrió esas leyes en 1866 y publicó su resultado. 4. Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés. Sus descubrimientos fueron importantes en la química y en la microbiología. Desarrolló la teoría de germinal. 5. Galeno fue médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano. Dentro de la historia de la medicina y la anatomía, es uno de los más destacados. Su nombre designa a los que ejercen esta profesión. 6. Hipócrates, prestigioso médico de la antigua Grecia, ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Fue el primer cirujano de tórax documentado y categorizó las enfermedades como agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. 7. James Watson, biólogo molecular, genetista y zoólogo, fue coautor junto a Francis Crick del artículo académico que propina la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. 8. Anton van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la microbiología, sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y descubrimientos con microscopios, cuya fabricación él mismo perfeccionó en el pasar de los años. 9. Teofrastro, filósofo y botánico griego, inicialmente estudió en la escuela de Platón. Después de la muerte de este, se relacionó con Aristóteles, famoso por su tratado botánico Historia
Plantarum. Marchó a Atenas a una edad temprana. Según el testimonio de Diágones, su verdadero nombre era Tírtamo, pero su gran amigo filósofo Aristóteles se lo cambió por el que conocemos. 10. Alexander Oparin, biólogo y bioquímico soviético, realizó importantes avances conceptuales al origen de la vida en el planeta Tierra. Nombrado héroe del trabajo socialista por la comunidad soviética. Esos solo son 10 grandes científicos que aportaron su vida entera a, a estos avances, pero pues hay muchos más. Eso sería todo, muchas gracias.